Buenas tardes, tribu, buenas noches o buenos días para las distintas zonas en que estamos. Acá estamos desde Argentina, la mayoría, pero tenemos la presencia de Verónica Beatriz Boneta Osorio desde México, que hoy nos va a acompañar desde Mérida. Para hablarnos de esta sociedad agotada, pero este tema ya empezó antes de que grabáramos y está muy Uy, interesante porque nos hemos venido cuestionando un montón de cosas y sobre hay que humanizar a las empresas, aunque Verónica, ella se dedica más a lo personal, desde la parte psicológica, pero Eva lamentablemente hoy no nos acompaña por el horario en que estamos grabando, que ella se dedica más a las empresas y ver esto que en Magnánimo nos cuestionaba, a ver, ¿hay que humanizar las personas o hay que informatizarlas, prepararlas para esto que se está desarrollando en el mundo a nivel tecnológico? Entonces quizás tengamos que tecnificarnos más? A ver, ustedes me pueden aclarar un poco más esto. Y bueno, gracias a Verónica ver, por estar presente. Dime. sí, no, gracias. No, a mí me gustan más estos espacios de diálogo porque hacen que uno se cuestione. Cuando yo hablé de humanizar y me cuestiona a mí Magnánimo y dice humanizar, antes de humanizar, un paso antes es tener conciencia, que seamos conscientes. Y digo, claro, tiene toda la razón. Y le hablaba yo de que hay lenguajes en cada cosa, en el misticismo, en la conciencia, en lo que yo hago en psicología, y si fuéramos al teatro hay otro tipo de lenguajes. Me gustó lo que él comentó porque primero fue un reto magnánimo para que lo platiquemos un poco, en donde él hablaba que las empresas lo que tienen es tecnificar a las personas, ¿no? Hablaba de que humanizar no es una palabra, ¿no? De lo que yo entendí, magnánimo, explícame, que fuera lo importante, sino la conciencia. Si el problema es que las personas llegan y cuando se está haciendo un reclutamiento, se está haciendo un reclutamiento del ingeniero, pero no están viendo que el ingeniero tenga una conciencia. Solo están contratando, podría yo decir que un tecnicismo. Entonces, mi pregunta sería, porque hablando de la cuestión agotada, que ahorita volvemos a esto de la sociedad agotada, sería que contratáramos a personas con tecnicismos y conciencia. Magnánimo, sería como la búsqueda que realmente funcionaría. Bueno, me hace ser ponente cuando yo venía como público, pero bueno, vamos a aceptar el reto. Yo sé, pero es muy interesante. Vamos a hacerlo, sí, me gustó. Yo Aprendo, yo también aprendo mucho de ti. creo que el relato ganó al reto y tenemos que poner al revés. El reto tiene que ser previo al relato. Y el reto social es ser persona. Y si eres persona, puedes ejercer cualquier verbo. Puedes ser ingeniero, puedes ser desarrollador de software, hasta puedes llegar a ser un hijo de puta. O sea, pero primero eres persona. O sea, persona es quien contesta tres preguntas que yo recuerdo mi curita a los 16 años, que me iluminó y me dijo tres preguntas a cualquier edad. ¿Quién eres, qué piensas y qué quieres? Entonces, si esas tres preguntas se contestan en cualquier entrevista personal, después el rol, si es ingeniero, es informático, es director general, es político, me da lo mismo. Pero tenemos ya el motor del coche, no tenemos la chapa. Entonces, el relato nos ha llevado a la chapa, nos ha llevado a, vamos a contratar ingenieros. Y yo pregunto, pero son personas. Y la gente se ríe y dice, pero usted es un maleducado. ¿Cómo un ingeniero no es una persona? No tiene por qué. Porque un ingeniero reproduce un lenguaje máquina. Entonces, si una persona tiene un lenguaje persona, son como decir, quiero contratar a un chino y estoy entrevistando a un japonés. O sea, tarde o temprano no nos vamos a entender, porque son idiomas diferentes. Pero no idiomas exteriores, sino idiomas ontológicos. O sea, cómo te hablas con tus moléculas, con tus células. ¿Me entiendes? Si yo le digo, no, yo hasta que no tenga un estímulo económico no funciono. Entonces, tenemos que saber muy bien cómo funciona la persona. ¿Por qué? Porque, en definitiva, la tecnificación es posterior.
a la fabricación de ese ser. Los genes son fabricación de neuronas. Lo otro es fabricación de un rol, de un commodity, ingeniero, vendedor, comercial, traductor. Pero es que eso lo decía Descartes, ¿entiendes? O sea, el pienso luego existo, tiene que dar lugar a Pienso, luego existo y existo. después si tengo tiempo Sí. pienso. O sea, soy y después poseo, tengo, produzco, puedo, hago, dejo de amar, me amo, no me quiero. Pero ¿eres o no eres? ¿Quién eres, qué piensas y qué quieres? Tres preguntas de selección de personal obligada. ¿Por qué? Porque hablamos de selección directiva o selección de mano de obra. No, selección de seres conscientes. El headhunting Ujú. ya está condicionado por el headhunting. ¿Y por qué no un feeling hunting? ¿Por qué no seleccionamos sentimientos? ¿Por qué el headhunting? Headhunting ya nos condiciona. Estamos alquilando cerebros. ¿Y los cerebros sin neuronas, para qué sirven? ¿Y qué verificación de neuronas hacemos? ¿Pedimos un electroencefalograma en una selección de personal? Y más allá del número de neuronas, las últimas investigaciones en neurociencia, Verónica, tú lees papers de psicología como yo, es la sinapsis. O sea, un tipo Es la puede tener un sinapsis. millón de personas y no conectar ninguna. Un tipo puede tener 10.000 neuronas y conectan todas. Entonces, la sinapsis, la conexión eléctrica, va a dar una agilidad en la performance que no lo da un electroencefalograma, que puede ser plano, puede ser millonario en neuronas, pero ninguna se puso en marcha. O sea, tengo a mi hijo Ujú. talento, habla 4 idiomas, pero tiene autismo y sale de casa. ¿Para qué sirve ser un políglota si no hablas con nadie? Entonces, ¿por qué la sociedad agotada? Ya nace mal. La sociedad agotada es que todavía no sabe qué es ser social. Entonces, se agota de lo que no sabe. Imagínate que tú dices, vas a ser ingeniero, pero no estudia ingeniería. Ya naces agotado. Usted tiene que ser persona, pero no soy consciente. Entonces ya no es una sociedad agotada. Es el ser que no sabe qué quiere ser. O sea, el agotamiento no es funcional, sino el agotamiento es ontológico. O sea, bueno, acá está Marcela, sabe ella muy bien de que la logopedia se crea a partir de Frankl, que tiene un propósito en la vida, el sentido en la vida. O sea, gracias Sí. Marcela por estar presente, porque tu presencia es más que obligada hoy. O sea, este No, más tipo que- era no, psicólogo en yo Viena. estoy, no, Sí. perdón, no, yo estoy pensando, me quedé tildada en lo que hablabas vos, Miguel, del reto social, y yo creo que el reto social hoy, incluso del siglo pasado, no es ser persona, sino es el cambiar el ser tener, el tener es más que el ser. Y me parece que ahí está el punto clave. Estoy escuchando atentamente los argumentos de ustedes, pero me parece que si el reto social es tener y no ser, evidentemente el concepto de conciencia no entraría dentro No, de no, la yo hablo de propuesta. reto personal antes del social. El reto es personal. Las preguntas es quién soy, qué pienso y qué quiero. Es el reto Claro, claro, personal y no el relato claro. profesional. O sea, cuando hay una entrevista, entrevistamos a futuros ingenieros. Yo pregunto, ¿son personas? Y ningún psicólogo me dice, eso no es importante. A mí me lo han dicho en Pride. Yo estuve 10 años haciendo selección de Claro, claro, personal. pero por Y yo eso te tenía digo, una definición del perfil y me dijeron, pero de persona que sabemos. No, no, tenemos que satisfacer estas funciones. Pero bueno, pero ¿cómo claro, por vamos eso. a tener unas funciones si no tenemos el área conductual de esta persona, si tiene motivación para hacer esto? O Pero repite una ¿quién profesión soy? que fue el No es padre, el el abuelo y demás. ingeniero. Pero Magnánimo, a ver, Claro, volviendo a lo ¿cuál que es la dices, ¿quién soy? propuesta? No ¿Cuál es es la soy el ingeniero. propuesta? Claro, ¿cuál es la intención hoy? Yo creo que por ese camino va la sociedad agotada, que de alguna manera ustedes planteaban, Verónica, pero me parece a mí personalmente, que ya desde el siglo pasado, la visión, yo entiendo lo que decís, Miguel, y me parece que eso es lo que uno busca, pero no sé si el resto de la sociedad quiere Sí, eso, y no sé si a las empresas tampoco, como vos estás diciendo, le interesa. Entonces, el tema del ser personal sería de alguna manera el ideal que en una entrevista para tomar un personal, digamos, un agente o lo que sea,
debería estar primando, pero no sé si realmente Pero yo lo no hablo saben del los... reto personal, estoy hablando del reto proyectivo, hacia dónde tenemos que ir. Justamente el libro de la ponencia de Verónica de Eva tiene sentido porque ese es el diagnóstico. Yo lo que estoy hablando de hacia dónde tenemos que ir para trascender el diagnóstico de un agotamiento. O sea, la persona se agota, como decía Franklin, cuando no tiene sentido vital, cuando no tiene propósito vital. O sea, yo Está no bien, estoy en la Tú vida para llegaste ser con la ingeniero. solución. yo Pausa, estoy déjame hablando... decir algo. Sí, 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 decime. vas. Sí, 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 sí. Miguel, tú llegaste directo hacia la persona, o sea, Claro, mataste, mataste todo, porque fuiste directo hacia dónde tenemos que ir. Estoy de claro. acuerdo, por eso yo Ahí va. no me atreví, por eso empecé esta plática con mucho tiento, porque yo misma no entiendo y más que no entender, no veo a la empresa como una estructura que se pueda hacer consciente. No, la empresa no es nunca, la empresa no es, ningún ente tiene Ajá, potencial cognitivo, o sea, porque es que en la medida que ay, Dios, humanicemos a la empresa, es que eso es a mí me saca sarpullido. Cuando digo, vamos a humanizar a la empresa, ¿y por qué no te empezamos entendí. por el hombre que dirige la empresa? ¿Por qué no empezamos por el emprendedor? Por allá ¿Entiendes? va, Porque sí, sí, sí. nosotros tenemos empresarios, no empresarios, empresarios. ¿Me entiendes? Hoy las empresas son como dinosaurios. ¿Qué les pasó a los dinosaurios? De tan pesados, no se pudieron adaptar y se murieron. ¿Y qué les pasa a la empresa? Lo mismo que le pasó a los dinosaurios. Se arrastran. En lugar de agilizarse, en lugar de hacer dieta, de tener menos cola, en lugar de tener menos peso, de aligerar, de quedarse con la humanización de la plantilla y delegar la función técnica en seres conscientes que ejercen la ingeniería, no en ingenieros que no son humanos, en seres conscientes que Exacto. ejercen la ingeniería. Y ahí está el punto crítico, es que hay que volver al punto de origen, que es contratamos personas, somos personas sirviendo personas, lo decía el presidente Lassá, se quebró la compañía porque no lo aprobaron. Una empresa de servicios somos personas sirviendo personas. Empresa de servicios. Pero una empresa está formada por personas. Si la empresa niega la condición de personas que la dirigen, la empresa pasa a ser un saurio. Es lo que soy. Son dinosaurios llevados por personas. Y las personas, en lugar de anular ese tipo de empresas, quieren humanizar la empresa, que es como decirle al dinosaurio, te corto la cola y te hago perro doméstico. Es que es absolutamente imposible desde el punto de vista evolutivo. ¿Cómo de un dinosaurio vas a sacar un perro sumiso? ¿Cómo de una empresa grande vas a hacer una empresa humanizada? No, hay que destruir el concepto actual de empresa. La actual empresa, ¿me entiendes? No tiene sentido social. Hoy leía una historia de un presidente de una empresa eléctrica española que están los sindicatos presionando por, no sé si son 100 euros más. Él tiene 250 millones en 10 años de presidente, pero ¿cómo una empresa que quiere humanizar o que quiere contratar personas, puede el hombre como presidente cuestionar un aumento simbólico de 100 euros por mes si él tiene 220 millones en el banco? Pero vamos a ver, usted robó o está contratando personas que no tienen cerebro para aceptar ganar 1.000 cuando usted gana 10 millones. O sea, es que no hay acoplamiento posible. O sea, nos agotamos todos. El otro que con 220 millones tiene que ir con 4 guardaespaldas porque en cualquier momento, por una cuestión de ajuste de cuentas o de justicia social, se lo van a cargar porque está llamando al enemigo. O sea, uno no puede en esta ciudad que yo habito, un señor el alcalde que gana 20.000, 15.000 euros, cuando las personas ganan al mes 200 euros. Es que es imposible. Entonces, imagínate que el alcalde me contrata, Miguel, vamos a humanizar esta ciudad. Pues bájese el sueldo. O sea, yo no puedo hablar de Bájese el sueldo. humanización si usted me De enseña con el acuerdo. ejemplo. O sea, yo voy a ser caritativa y cuando yo me piden limpiar el culo ajeno, dicen, no, no, yo solamente le cambio el pañal a mis hijos. Pues entonces se acabó. ¿Qué humanización? Vamos a poner a todos en el mismo punto de partida. Yo creo que el punto de partida no es la igualdad, sino la equidad. Que cada uno Es diferente, alcance totalmente. en función del esfuerzo. ¿Me entiendes? O sea, aquí no es darle a todos los de 30 años lo mismo. No, no. Hay gente de 30 años que merece más que otros que teniendo la mamá merecen menos. Entonces, yo creo que esto es como decir, primero que hay el circo o los payasos. Hago un circo para traer payasos, pero si no tengo payasos, ¿de qué sentido tiene tener un circo?
O sea, primero tenemos que tener el ser consciente que le gusta hacer payasadas. Y después armemos la estructura. ¿Qué pasa? Tenemos un siglo XX de estructuras. Vamos a crear empresas. Y las empresas eran galpones, vacíos. Ahora vamos a traer personas que sean empresarios. No, no. Tenemos que olvidarnos de los galpones. Primero tenemos que tener seres conscientes y que cada uno unilateralmente elija un propósito vital y después ya él se dedicará a buscar roles de personas que se asemejan a él. Pero si el punto de partida, el que empieza el proceso, no sabe pescar, pues no va a haber pesca. Porque los demás van a Pero comprar pescado estás, congelado. y la pregunta en mi caso sería, no, no es que esté en contra, yo lo que busco es hacer lo que puedo en el espacio que tengo para justamente generar conciencia. Te escucho y digo, ahora se siente una utopía, ¿no? O sea, todo lo que me dices me hace sentido, por eso estudié psicología social en principio con Le Bon y tal, y cómo se manejan las masas, solo que en la infraestructura y en la sociedad en la que vivimos, yo personalmente no sabría por dónde empezar, porque mejor destruyo todo y empiezo de cero. Mira, yo en el Comedor Social de Madrid, si te da una idea, una gran empresa como Ferrovial firmó un contrato con la Orden de Malta para que toda la gente Ujú, del Departamento de Relaciones Corporativas tenga una hora de comedor social. O sea, personas de una ujú. empresa que tiene 50.000 empleados en el mundo, está en 100 países, Sí, los empleados que están en relaciones sociales corporativas con la sí, sí. sociedad tienen que ir a servir comida con nosotros. Eso me parece que es Bien, un cambio de exacto. paradigma, es un cambio de paradigma. Pero eso, exacto. Pero ves cómo, o sea, lo que tú planteas, que suena como una utopía, es muy grande de lograr. O sea, no es que esté en contra, lo estoy de acuerdo, pero tenemos que empezar por algo. Lo que Pero tú me estás empezamos por contando es eso, un gran servicio algo. social en las empresas, servicio social en las empresas. Todos los empleados van a cambiar pañales ajenos, van a darle de comer a Me los abuelos que no encanta la tienen ni idea. Esa es una idea. súper buena propuesta y se la voy a compartir a Eva ese día porque me parece fenomenal. Te Porque voy a dar el estoy título de de nuestra acuerdo. campaña. Empezamos el 1 de enero. Quien no ayuda no se gradúa. Le voy a anotar, espera a ver. Estoy Sí, es juntando lo a mismo. 21 colegios, la mitad públicos, la mitad privados. Una hora de trabajo social para todos los chicos de high school de último año. Así le hago Entonces, con los niños que hay aquí. Sí, 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 lo entiendo. pero no hay Sí, que ayudar a gente que sea de la familia y que la caquita huela no, bien. No. Hay que cambiar no. pañales a gente que no conozco. Sí, Hay sí, que hay que ir invitar a a otros lugares. cenar una vez al mes, hay que invitar a un matrimonio que pase por la Qué calle. maravilla. Sí, entonces, ¿qué estamos ganando con eso? Estamos llamando lo que los griegos llamaban pleroma, ¿no? El sentirnos parte del universo, el trascender la biología para trabajar. Apúntate esta palabra que vas a aducirte porque no la usan los psicólogos. Los psicólogos hablan de empatía, ¿no? Yo no hablo de empatía, pero bueno, síguele. Nada Bueno, más. bueno, en Sí, España, en Europa, hoy día hay que ponerse en lugar del otro. Entonces hay una palabra sí. previa a la empatía que es con C, es expatía. Ah, la Entonces, empatía, alguna vez la platicaste. Sí le explicaste, me tocó escucharte. Sí, me tocó ¿empatía qué escucharte. es? Si yo no empatizo conmigo mismo, ¿cómo puedo ponerme en el lugar del otro? Me tengo que poner en mi primer Sí, lugar. Si yo me pongo en mi sí. lugar, ¿cómo me puedo poner en el lugar del otro? ¿Por qué? Esto lo dice Pablo. O sea, tú no puedes dar lo que no tienes. Las personas que quieren enamorarse porque no se enamoran de ella. Entonces voy a alquilar el amor en el novio de turno. Pues indudablemente, un hombre no te va a canalizar toda la ambición amorosa que traes. O sea, tienes que ir trabajando el amor desde que eres consciente, pero viendo el amor en tus adultos próximos, sean de la familia. Si tú no ves amor en tu familia, pues se divorciaron tus padres. Vas al colegio y no ves amor en tus maestros, en el portero que te abre la puerta y no te saluda, que te ignora, que te mira mal. Entonces se acabó. Ese individuo, ¿de qué vale que sea un ingeniero galardonado por Harvard? Ese es un pobre hombre que tiene mucha carrocería y no lleva motor. Entonces, el gran problema de que el sistema educativo se agota en el conocimiento enciclopédico. Tenemos que dar un salto cuántico, que es la sabiduría. Tenemos que recuperar la sabiduría, la sofía. Es la ontología del alma, es trascender a otro plano, que es el espíritu. Creas en el Dios que tú quieras, creen en el Dios que llevas dentro.
Pablo dice, y si son agnósticos, el silencio no ha parecido a Dios. Silénciate para descubrir tu espíritu. Entonces, a partir de esa, de esa bajada de decibelios, vas a empezar a observar. No hay otra forma de aprender. Hemos delegado alquilar para que otros miren por nosotros. Hemos alquilado a quien huela por nosotros. Hemos alquilado a quien oiga por nosotros. Los sentidos los tenemos físicamente, pero ninguno los optimizamos. ¿Tú has oído hablar de mirada consciente, de oír, escucha consciente? ¿Has oído hablar de tacto consciente? Hay gente que perdió la psicología de las texturas. Tú, mira, haz un ejemplo, si quieres hacer un No, taller pero simpático. yo sí creo que se Haz un trabaja taller muy a táctil. partir de la... Escucha, les tapas los ojos a tus alumnos y le das distintas texturas, distintas. Y tú, que Sí, pasen la mano y te digan qué piensa que es. La gente no de sabe. acuerdo. No sabe lo que es la diferencia entre una seda, entre una madera sin lijar, ¿me entiendes? Y entre, no sé, una alfombra sin pulir, sin este brillo, sin cortar los hilos que sueltan. Entonces, nos hemos desconectado totalmente. Hemos conectado una técnica y ahora pensamos que hay que humanizarnos. No, no podemos humanizar la empresa si los que la dirigen no son humanos. Por eso te decía yo que tiene que ver con las palabras. De lo que me dijiste sería como para platicar más horas. Justo yo, eso es lo que creo que es muy importante. Cerrar los ojos y tocar las texturas, salir y poder oler y desarrollar los sentidos y estar. Estoy totalmente de acuerdo. Mis Es la caminatas son conexión así. sensorial. La gente te dice, usted me habla de mucha filosofía. No, no, Sí, yo hablo de conexión a partir de los sentidos. Ya tienes 6 sentidos para trabajar. exacto. 90 días cada sentido. Y al final del año Y eso hace completas más el... sinapsis. Hablando de tu sinapsis, eso hace más sinapsis. Desarrollar solo tus 5 sentidos hace más sinapsis que cualquier otra cosa. Bueno, Estás presente. cualquier observación lo que genera es secreción de endorfinas. Entonces, las endorfinas se manifiestan según el interlocutor y la coyuntura. Si tú estás en una interacción conyugal amistosa, generarás más oxitocina. Si estás tomando el sol con alguien, pues generarás más melatonina, más. O sea, en función del ámbito de la interacción que tú hagas, ¿me entiendes? Un investigador que está solo no tendrá oxitocina, porque abrazándote un libro no te genera un viaje de ida de afecto. O sea que las endorfinas es una respuesta a la conexión sensorial voluntaria y no impuesta. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente, las Yo hormonas se sí, mueven porque las neuronas le dan sí. órdenes. Si no hay conexión sináptica, el cuerpo no se pone en funcionamiento. Pero claro, estamos tan abandonados. Vos sabés que en Estados Unidos, el otro día me dijeron que ya hay melatonina sintética. Ah, Oxitocina sí. sintética, se toman pastillas, le digo, pero vamos a ver, tú no puedes reemplazar la química molecular. O sea, tú te puedes tomar una pastilla, esto es como tomar Viagra y no tener erección. O sea, el complemento tiene que tener un momento. O sea, tú no te puedes, ¿me entiendes?, poner melatonina si no estás con el sol. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que necesitar una coyuntura favorable. Pero a ¿Entiendes? O ver, sea, déjame decirte algo que, fíjate, déjame nada más decirte algo porque dijiste, o sea, no me voy a extender, lo quiero reducir en una palabra. Cuando tú me dices el ejercicio del tacto, de los sentidos, yo trabajo mucho eso en talleres, porque para mí, Dios descansa en acción, porque el espíritu o la mente está siempre activa, aun cuando duermes. El solo hecho de despertar tus sentidos es acción y Dios descansa ahí y tú descansas y conectas porque estás conectado en lo que tienes que estar. De hecho, yo cuando hablamos del agotamiento, mira, sin querer, una de las cosas que justamente quiero platicar es esa parte de qué tan importante es para ser consciente empezar con el desarrollo de los sentidos, porque también hay que ver con quién estás, a quién vas en estas empresas. Entonces, me llamó la atención ahorita que dices esto, que sí lo entiendo porque tú llegaste a dar la solución y yo dije, sí, pero ¿cómo llego ahí? Para mí el desarrollo de estos sentidos, de poder estar, yo no tenía olfato cuando era niña. Cuando lo descubrí dije, ¡ah! ¿Qué es esto? ¿No? Y fue en teatro, cuando ya estudié teatro. Entonces dije, no es cierto. Y en acción consciente es que descansamos, para mí. Yo sé que quizás esto, ¿no? Es diferente, mira, pero es que ahí es donde yo uno va haciendo me tengo que ir. conciencia. Tengo una cena, te voy a dar dos elementos. Corre. Mira,
Apúntate, los corintios era un pueblo bastante Ah, conflictivo. Toda empresa, todo cliente es como la comunidad de los corintios hace 2000 años antes que Pablo le mandara la primera claro. carta. En Corintios 12, capítulo 12, versículo 12, habla de cómo educar los sentidos. O sea, cómo el olfato no envidia al ojo, el ojo no envidia al tacto. Eso Mm, es ecuménico y transversal. Después hay dos elementos que vienen de la música, que si el público es joven, te va a ayudar mucho. Porque tanto Queen como los Beatles profetizaron la neurociencia 30 años antes. Y hay dos temas que a cualquier joven le puede llegar a gustar. Uno de los Beatles, una canción que no tuvo éxito comercial, como siempre, que se llama Act Naturally, actuar naturalmente. Tú la buscas en Google, actuar naturalmente. No sé si la has escuchado y demás. Eso es importante. Eso es para medir cómo la ontología estaba ya en el rock en los años 60 y nosotros no nos hemos dado cuenta. Y después en Córdoba, en Carlos Paz, hice una presentación gracias a Nora, que hablamos justamente de la profecía de Queen sobre Amazon. En el año 80, el hombre visualizó en una canción lo que era la compra online, la compra en línea. I want it all, I want it now. O sea, cómo la ansiedad de las sustancias, del post-droga, ah, generó que los jóvenes quieren todo, pero lo quieren ahora. Eso desafía justamente la arquitectura neurocientífica del deseo. Entonces, que hay un núcleo accumbens donde tú procesas deseos y hay una ínsula que es la supervisora. Pero en la configuración actual, la ínsula trabaja con 4 o 5 deseos. ¿Tú sabes cuántos deseos tiene un joven medio hoy? 100.000 al día. Entonces la ínsula, que es muy orgullosa porque no le pagan muy bien, desconecta. Entonces, ¿qué significa? Que hoy día el 40% de la facturación de las farmacias españolas son ansiolíticos. Y me dice mi amiga Raquel, mi farmacéutica de barrio, me dice, a mí me da vergüenza esto, pero yo vivo de esto. Me mostró cuánto había ganado el marzo, que yo me vine para acá. El 40% son ansiolíticos. Y la gente lo que no sabe es que son placebo, que no sirven para nada. Pero hay toda una complicidad con la farmaindustria de que estos cuadros, que los psicólogos, psiquiatras prescriben, tomás ansiolíticos. teatro. No, tomás silencio, que es gratis. Desconectá del deseo. ¿Por qué? Porque los deseos son infinitos y el presupuesto es finito. Entonces, tú no puedes poner un deseo que no vas a satisfacer, porque lo que estás generando es el remedio peor que la enfermedad. Entonces, tú, en lugar de humanizar a la empresa, desarma la empresa, destruye la empresa actual. No podemos seguir con este tipo de empresas. Empecemos con los emprendimientos de introspección, que la persona monta su taller de conocimiento y de su taller de autoconocimiento puede decir, ahora ejerzo la informática porque me demostré que tengo que hacer el software para los demás. Pero tuvo un paso anterior que es el propósito vital de Frankl. Llegó a saber para qué servía. Él salvó la vida porque tenía que crear una hija, tenía que escribir un libro. Entonces él creó la logopedia. Es a través del Sí, por conocimiento supuesto. personal que yo llego al PAI 2, que yo llego justamente a la enciclopedia. Pero aquí se solapan una ilustración que no terminamos de cortar por lo sano. O sea, los libros no dan conocimiento, dan páginas de lectura. En algunos casos te dan antídotos para que no duermas. Es anestesia introspectiva. Pues el libro es una anestesia introspectiva. O sea, llega un momento que hay que escribir y no leer. Yo a la gente que ya tiene 45 o 50 años le digo, no leas más, escribe. ¿Por qué? Porque la escritura es introspectiva. O sea, a medida que ves en el papel lo que no sabes y piensas, confirmas lo que piensas. O sea, cuando tú sacas lo que tienes dentro, ¿me entiendes? Es como que plasmas tu propia ontología. La ontología, ¿qué te dije? Son palabras, la humanización. No creas en la ontología, sino estoy ontologiendo. Estoy escribiendo, me estoy conociendo, gerundios, gerundios, gerundios. Cuando nos pierde el sustantivo, estamos haciendo teoría. Entonces vamos a ver qué verbo conjuga lo que queremos hacer. La humanización, humanizándote. Si no haces el gerundio, no entiendes el objetivo. Los objetivos hay que bajarlos, hay que aterrizarlos. Si no estamos en una psicología Sí. teórica, una psicología de saliva, una psicología que no lleva a ningún lado. Un curso de cocina, cocinaste, no, todavía no sé dónde está la hornalla, pero métete en la cocina, después haz el curso, quémate. Estoy haciendo un curso para enamorarme, pero enamórate, que te traicionen, que se vaya con otra, métete en el ajo, que te pongan cuernos. ¿Pero qué es esto del amor teórico?
¿Cómo vamos a hablar de amores teóricos? ¿Cómo uno aprende? Pasando por la experiencia. El hora y labora de San Benito. O sea, no estoy diciendo nada. O sea, tú puedes estar en la mística, pero ¿y el trabajo a qué te dedicas? Pues me conozco a mí mismo, ¿vale? Entonces, si te conoces, vas a saber lo que necesitas para dar y lo que te hace falta para pedir prestado. Si tú no haces ese balance energético, vas a pensar que lo tienes todo y no necesitas a nadie, te vuelves egoísta, narcisista, o te vuelves autista, depresivo, que no tengo nada, tengo que casarme para salvarme. Entonces no tenemos equilibrio y esos son los presidentes de las empresas. Los presidentes de los países tienen traumas infantiles. Si tú haces la biografía de los actuales dirigentes, todos han sido, no Sí, tienen padres, han tenido traumas, se han dedicado a la bebida, al sexo, a las sustancias, pero todos, desde Putin, sí. Trump, todos han tenido problemas infantiles. Hitler llega al poder porque el Quería psicólogo ser judío. pintor, ¿es cierto? Pero claro, entonces, ¿qué pasa? Y me voy, me tengo que ir. Perdona, Nora, yo sé que Nora mañana me va a advertir de que no hace más charlas y las que yo los monopolizo yo soy yo. Verónica, tú me preguntaste y yo contesto, o sea que No, me vas a decir, está bien, ¿no? no, no, y está fantástico. Si quieres, ya vete. No, 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 porque yo quería, a ver, yo creo, ya sé que ya te vas, que siempre llegas al punto y que en el camino hay muchos pasos que algunos estamos intentando hacer. Y es eso lo que estamos haciendo. Cuando Bueno, hablas eso de es la trauma, tribu. me Cuando re... creamos la tribu, el jefe dice cosas y los indios siguen trabajando. El día que no diga cosas, me hago indio. te haces indio. Exacto, de acuerdo, Pero de vos Bueno, acuerdo. sabés perdona, que perdona el abuso, perdona, pero me enteré de tu charla esta Va, va, mañana y va. tenía ya No te un poco el preocupes. tema. Vete a cenar. Oye, que está pago acá, no tenemos límite de tiempo, podéis quedar media hora más. Gracias Nora, gracias Sí. Marcela. Marcela tiene mucho que decir, ¿eh? Ha leído Franklin mejor que yo. Marcela, sí. El propósito vital es fundamental en todo esto. Y esto es un cóctel de ideas, está más ordenada. Yo te voy a mandar mi último libro, después de 10 años, yo publiqué ahora Decir al callar, que es un poco la neurociencia del silencio, ¿no? Lo que deja la Ah, pásamelo, meditación. porque yo tengo uno, tengo el primero donde hay ejercicios y ese lo utilizo en mis consultas, que sepas que utilizo todos los ejercicios del silencio Pero ¿cuál? ¿Qué que libro aprendí estás con usando? ustedes. No, ahorita no, estoy utilizando las preguntas que nos dejabas de aquello que adopté y mucho me convenía, ¿no? ¿Te acuerdas? Hay como varias Ah, cosas que bueno, te eso fue compartí. un libro que presentamos en Acervo que se llama Mucho ruido y pocas nueces. Mucho Ese es ruido, un libro exacto. que Ese es el tiene que, ese es el ISBN. que yo... Bueno, después hice un libro introspectivo que se llama Lindas, Locas y Sabios, que es un libro de historia familiar, 50 años en América, que te puede mandar Nora. Y ahora yo, después de 10 años, hice un año de silencio, en 2016, y le di forma a los 10 años con Pablo Dors, Amigos del Silencio, y Un ahora año de hice. silencio. Sí, tú no me crees. La gente me dice, soy No. muy atrevido, pero lo conseguí. Me salí de redes sociales, hablé solo con mis papás y mis hijas y pude escribirlo. Si no, no hubiese. Entonces ordené algo que ningún editor lo quiere editar, que es los cambios físicos. Cuando tú te expones al silencio, hay una expansión del hipocampo, hay una mejora de memoria y concentración, hay un desarrollo, un equilibrio de hemisferios, hay un montón de cosas que yo mismo me doy cuenta, o sea, he adelgazado 22 kilos auto diagnosticándome, ¿no? O sea, todo se alcanza cuando hay un propósito firme y alineas todas tus endorfinas, toda tu Ujú, energía. sí. Entonces, cuando la orden es clara y tú enseñas con el ejemplo, claro, yo digo, tengo que dormir poco y meditar mucho y duermo 12 horas, y siesta, no, yo trato de dormir 4 horas, 5 horas y hago una hora de silencio a las 5 de la mañana. Entonces tú estás correspondiendo instrucciones con rendimiento. Entonces hay una alineación. Lo importante es no traicionarse uno mismo, porque si yo me traiciono, se va a notar en el que me mira. O sea, hay que enseñar con el ejemplo. Mi papá cuando contrataba una mucama se arrodillaba y le enseñaba cómo tenía que ilustrar el piso y ponerle cera. Y dice la mujer, no, no es necesario, señor. No, no, no es necesario, no, es obligatorio. Que usted vea que yo para mandarle lo hice antes. Esa es la evidencia que hemos perdido. Eso que llamamos humanización es que quien me da órdenes cree que por saber teorías sabe cocinar. Es como el señor que da una curso de cocina y nunca hizo un plato. ¿Qué efectividad puede tener? ¿Entiendes? Tus ingenieros que saben software pero no saben hardware.
El hardware es su mente. Si no tiene su hardware, no puede poner un software, por más que tenga un doctorado en software. Chicas, Sí. los dejo en buena compañía, Ay, perdonadme. Un beso grande, Verónica. bye, Seguimos en bye. privado. Escríbeme cuando cualquier cosa, ¿eh? Marcela, Sí, Nora, chao. Un Bueno, beso. gracias, gracias por Chao, chicos. acompañarnos. Nada. gracias. Bien, Me- Verónica, así me- como recién hablaban en cuanto a los sentidos, me recuerda cuando daba clase, trabajábamos método científico, método de iniciación a las ciencias con los niños pequeños y trabajábamos los distintos sentidos. Por ejemplo, en una cajita poníamos algún objeto y ellos tenían que descubrir por el sonido, por el tacto, a ver, por ahí apretaban la cajita, a ver, utilizar otros sentidos que no fuera la vista para descubrir qué objeto había. Entonces, ahí los chicos descubrían que teníamos que usar todos los sentidos para poder estudiar la naturaleza, estudiar, investigar, dar hipótesis, o sea, para experimentar necesitaba seguir una serie de pasos que me llevaran a una conclusión, que podía ser verdadera, podía ser falsa, y bueno, esa forma de investigar nos permitía ir descubriendo cosas que muchas veces necesitamos para poder llegar a esa humanización de decir, bueno, a ver, yo investigo con algún propósito y necesito saber para transmitir a los demás. Entonces, eso me llevó un poco el tema que hablaban de los sentidos, ¿no? Y que a veces no los utilizamos o no somos conscientes de tener todos esos sentidos. Así que bueno, Incluso sí, que Marce. creo que hipotetizar, que es lo que usted, va, lo que vos hacías en la primera también, el hecho de hipotetizar también te ayuda a, bueno, a generar este espacio, este camino que supongo que Verónica también intenta decirnos, eh, que es bueno, el llegar a tomar conciencia de lo que estoy haciendo, ¿no? El hecho de comprobar, verificar, eh, digamos, comprobar personalmente, digamos, qué es lo que veo, qué es lo que siento, qué es lo que bueno, que es un poco, decía, ha hablado de la humanización también, Miguel. Yo quería hacerte una pregunta, Verónica, con el tema que me interesa mucho, esto de la sociedad agotada, que creo que fue, digamos, yo diría que estamos como en el medio de un proceso que empezó hace mucho, ¿no? Que todavía no ha finalizado. Y bueno, algunos ven como muy catastrófico cómo va a terminar esto, ¿no? Con esto de la robótica y demás. Pero si yo te preguntara, ¿cuáles serían los puntos o las características para definir una sociedad agotada? ¿Cuáles serían las características para que uno pueda definir esta sociedad es agotada, está agotada o es agotada, está, digamos, a punto de agotarse? No sé si soy clara con... No, muy clara. A ver, y me dices para mí, ¿no? Porque obviamente los autores pueden decir muchas cosas. Para mí, Verónica, porque me lo preguntas así, Marcela, lo veo, ¿cuáles son? Uno, que las personas conectan menos, hablan menos, tienen estrés, están cansadas, se enferman. Hay una vida automatizada en donde uno no se para. O sea, los síntomas para mí es pararte a observar. O sea, puedo decirte síntomas psicológicos, no, no quiero, o sea, de verdad aprendí hoy mucho de ustedes, gracias. Pero para mí, ¿dónde están los síntomas? Sal y observa que cansados, dolor de cabeza, insomnio, mala alimentación, quejas. Un síntoma recurrente en una empresa es a ver quién está, no dormí yo menos, o sea, parece ser que es el concurso de quejas a ver quién está más mal. Un síntoma es que todo el tiempo se está hablando de aquello que no se tiene, que se tiene que lograr, que hace falta.
de que tienen que cuidar, de que me enfermé, de que no tengo tiempo, de que mis hijos tienen problemas porque no los vi. Entonces, los síntomas de la empresa y de la sociedad para mí está agotada porque los síntomas son muy evidentes para mí. El burnout, la parte, porque te puedo decir cómo se nota, porque ¿quién no va a estar cansado trabajando 45 horas o 40 horas cotidianas con horarios rígidos, en donde cuando Eva habla de humanización se refiere a eso, a que no importa si eres madre, si eres padre, si estás cansado, si no pudiste ir, no, hay una serie de reglas que no te permiten ni siquiera ser consciente. No, yo entiendo a Miguel y entiendo que es muy apasionado y lo admiro muchísimo. En mi caso, lo que yo trato de hacer es entender en qué nivel están las personas con las que estoy trabajando para poder brindar algo. Para mí la pregunta clave es, ¿qué puedo pensar y hacer mejor prácticamente? Yo soy muy práctica y sentarme a ver estas personas que están aquí, en qué nivel de conciencia están para ayudarlos a dar un paso más. Entonces, quizás yo juego más con las palabras, si es humanizar o no humanizando, juego menos porque lo quiero entender es qué tiene esta persona, qué tienen estas personas que están agotadas, que están cansadas, que dicen, hay un curso más, ay, tengo que terminar esto, y mientras están en el curso están pensando en todo lo que no pueden hacer, porque no hay un momento de silencio. De hecho, en las empresas se está entrando ahora más esta idea de silencio. Ya no se lo pude decir a Miguel, pero de genuinamente permitir el silencio sería increíble. Hay lugares en donde empiezan a hacerlo, porque el solo hecho de conectar con los sentidos, el solo hecho de hacer silencio, ya eso te da un espacio para estar. Entonces, ¿cómo ve una sociedad agotada, una sociedad que no se para a hacerlo, a no escuchar, a no observar? Y para mí es muy doloroso, pero también entiendo que lo único que puedo hacer es estar. Y soy muy honesta, no tengo juicio. Para mí, cada persona, y ya sé que me va a colgar Miguel, hace lo mejor que puede con lo que tiene. Y si yo observo a la humanidad, porque están hechos de la misma sustancia que yo, y todos somos hijos de Dios, entonces yo tengo que estar para el otro en lo que necesita, no en lo que yo creo que necesita. Y las empresas, o las personas que dirigen las empresas, en eso Miguel tiene razón, las personas que dirigen las empresas no se fijan en eso, no escuchan no ven, no observan porque no se observan. Entonces yo no sé, sí entiendo, habría que desmantelarlas todas, pero también es si están llamando a que las personas dentro puedan estar en conexión, claro, ayudémoslos en donde sea que estén, a tener silencio, a desarrollar sus sentidos. Y por eso dije, y yo de verdad para mí es un hecho contundente que Dios descansa en acción, porque cuando estás en acción, estás en amor. Cuando estás en amor, no hay desgaste, no hay cansancio. ¿Dónde veo el agotamiento? En que no están en acción, están en automatización, están en el software, no en el hardware. Entonces, eso es como yo lo veo, Marcela, no lo que dicen los teóricos. Y yo si estoy aquí, yo sé que estoy poco, me gustaría, ¿no? Pero lo que les puedo decir a las dos es que todos los días hago silencio, aún en mi frenesí, todo el mundo dice que soy tediachana, ¿no? Pero cuando estoy con las personas y me paro, pienso y razono y siento. Pero la tribu, el de mucho ruido y pocas nueces, es un antes y un después en mi vida. Y el silencio, eso lo llevo a donde sea. Entonces las empresas necesitan espacios en donde ellas puedan tener su espacio, valga la redundancia. Entonces sí hace falta esto que ustedes dan. Y si puedo y me dicen, inclusive lo voy a proponer, nada más mándame bien la información cuando platique con ella, porque me parece fantástico. Yo no había pensado, ¿no? Eva lo que quiere y lo entiendo, es dar estrategias positivas. Y lo entiendo, es poco tiempo, pero aún en ese espacio pequeñísimo que tenemos, no nos vamos a ir a la parte ontológica, pero sí a la parte práctica. ¿Qué cosas positivas les puedes dar a servicio social, por ejemplo? Esto que me contó que ustedes hacen, me encantó, lo quise anotar, ¿no? Personas sirviendo personas, quien no ayuda,
no se gradúa. Una vez esto, por supuesto que es una manera de humanizar a las empresas y me encantó. Ya me llevo yo hoy esto para poderlo compartir. Me extendí demasiado más. Yo creo que fue Bueno, la bruma de que hablo y me seguí. Pero ya, muy eso sería bien. todo. Ya. No, no, Gracias, me Vero. parece No queremos demorarte mucho tiempo. Vos nos dirás hasta qué hora. Nosotros seguimos Ya. escuchándote porque es un gusto. Así que, un gusto. Marcela, Yo pensaba que vos nombraste algunos síntomas y creo que hay un síntoma que es el miedo y el miedo al silencio, porque lo que genera a las personas que no tienen la posibilidad no tienen la capacidad, pero sí la posibilidad de silenciarse, es ruido, o sea, el silencio para aquel que no lo pueda hacer significa ruido, ¿no? Entonces hay un miedo, me parece a mí, a esto, por eso no se practica el silencio, ¿no? Porque en el silencio evidentemente aparecen una serie de sensaciones y sentimientos que a veces, bueno, uno no los quiere mostrar, ¿no? El silencio ayuda a eso, a mostrarte interiormente esto que plantea Miguel, quién sos, estas preguntas, qué pretendes o cuál es el sentido de tu vida, hacia dónde apuntas, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay un miedo al silencio impresionante, por eso me lleno de ruido, como para no silenciarme, ¿eh? Eh, por ejemplo, muchos años he hecho Me yoga y encantó. bueno, dentro del yoga hay una actividad que es justamente el silencio. Y bueno, cuesta muchísimo, sí, porque también es un hábito, ¿no? Hay que practicarlo, pero cuesta muchísimo porque justamente cuando vos pasas unos segundos, no tiene minutos, sin, digamos, en completo silencio, empiezan a aparecer en tu mente este torbellino de desorganización, o sea, te desorganiza, sería interesante, porque es positivo poder desorganizarse para poder organizarse. Y las personas tienen miedo a experimentar esta sensación, es una sensación maravillosa, ¿no? Sí, Pero me parece yo muy tenía mucho interesante, miedo muy porque hay interesante. mucho ruido. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Y uno lo nota mucho en los jóvenes y los adolescentes, ¿viste? Los adolescentes, y cuando ya no, incluso cuando damos clase en hora, cuando la manera que yo ponía el límite, por ejemplo, con los más grandes, yo estaba siempre en el secundario, en los últimos cursos, y cuando había algún desorden o bueno, eso, había alguien que había un torbellino allí, yo lo que no gritaba, sino que hacía silencio. Y el silencio marcaba un límite que era, bueno, acá está pasando algo, pues empezaban a mirar a todos, me miraban a mí, que yo no hablaba, y ahí volví el orden en el aula, ¿no? Pero bueno, creo que son experiencias y es un hábito. Silencio es un hábito. Hay que acostumbrarse y repetirlo. No es fácil, no es Sí. fácil, No, pero es no, necesario. nada. No, 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 es necesario, para mí es necesario. Gracias, Verónica. Muy, muy Gracias a interesante. ustedes. Gracias a ustedes. No, yo aprendí, me encanta, porque aprendo y me cuestiona y me confronta en la forma de hablar. Y sí, cuando uno va corriendo, olvida cómo hablar también. Pues me ayudó mucho, al contrario. Me voy con herramientas, mándenme la información, porque esta herramienta la voy a poner, pues obvio, como parte de lo que ustedes están proponiendo, me parece fantástico, fantástico. Ujú. sin Bien, duda, hay muchas herramientas de las que ustedes van a hablar el 2 de junio junto a Eva y va a ser muy interesante escucharlas. Eh, Todas estas propuestas que hoy uno puede realizar y que a veces no las tenemos presente
no las escuchamos, no nos silenciamos, como dicen, a ver qué está pasando conmigo, cómo puedo salir adelante en esta sociedad ruidosa, cómo puedo parar un poco, frenar, eh, para encontrarle sentido a lo que hago, para tomar conciencia de que el silencio existe en la naturaleza, es natural, digamos, ¿no? Es como retirarse a un lugar tranquilo, el campo, la montaña, el río, y ahí encontramos el silencio muchas veces, pero bueno, también lo tengo que encontrar en mi casa, en la ciudad, en la calle, en el trabajo, y en el trabajo es lo más importante que estamos hablando de este tema de las empresas, que tan complicado Yo, es. ¿Y qué quiere la empresa de mí? ¿Quiere saber cómo soy o quiere saber cuánto rindo más que todo? a ver, la pausa primera, y eso lo digo como, por eso también yo creo que, no creo, estoy segura de por qué acepté venir. En lo que sea que yo haga, lo primero que advierto, y lo digo como una advertencia porque Marcela lo comentó, es en la terapia, en la empresa, en el teatro, en cualquier cosa que yo haga, para mí primero es el ejercicio del silencio. ¿Y por qué le llamo ejercicio del silencio? Porque nadie les advirtió desde el inicio, como a mí nadie me lo advirtió, del ruido y el escándalo que iba yo a escuchar al grado de volverse uno tan loco que uno de repente desestructurarse y decirse dónde estoy, qué soy. Entonces, yo personalmente, esta influencia viene de ustedes y considero muy importante que las empresas, cuando tú adviertes que lo que tú vas a enseñar les va a generar un malestar desde el inicio, porque no es agradable, nada, se preparan más, que era lo que yo intento decir, ¿no? Quizás suavizo cosas, pero si las personas saben con lo que se van a encontrar y qué pueden encontrar después, yo estoy segura que, o sea, el primer curso que tomé con ustedes del silencio tiene que ser internacional, punto. Yo no me iría con tanto, ¿sabes? O sea, yo me quedo solo con esa primera parte. Marcela lo dice, yo lo necesito. Yo ahora también lo necesito. Mis mañanas en la selva caminando con mi perra que está aquí ya desesperada por la lluvia, a las 5, 5:30 que camino, ahí está. Pero me llevó, desde que los conozco, te puedo decir que 6, 7 años encontrarlo necesito por el griterío y todavía lo ven. Llego y me dice, Miguel, párate. Claro, pero lo que más necesitan es eso. Yo sí estoy segura que silencio se necesita, pero para encontrar el silencio necesitas aprender a escuchar tu locura y tu griterío. Y eso no se les advierte. Cuando yo estuve con ustedes no se me advirtió. Entonces la gente puede salir corriendo porque si a mí me decían mis consultantes, ¿qué es esto? Es que no puedo. Y se desesperaban. Yo les decía, sigue. Y lo que yo hacía es hacerlo paulatino. Date 5 minutos, ahora 10, ahora, porque era, no te vas a poner el eso es después. Entonces, sí sé que ante cualquier cosa, la base sí es esa, la de ustedes, absoluta. Entonces, eso es como la primera parte que me decías. Ya se me olvidó la segunda pregunta. Se me decía por estar concentrada en esto. Entonces, para mí sería eso, los sentidos. Y claro, hay un montón de otras estrategias más, que esas ya también las contará Eva, y yo también puedo darlas. Pero hay que pensar que a cada persona le llega su llamado, le llega su conciencia en el momento en que le tenga que llegar. Pero si uno mola y suelta y dice, ya este mundo es así, pues no se hace nada. Pero si uno dice, a algunos les va a hacer sentido esto, el sentido, los silencios, los sentidos, la ayuda social, el aplicar no, el ejercicio del minuto del silencio, que ya es ahora muy popular en las empresas. En las empresas es muy popular darse una meditación de 1 minuto 5. Bien, venga. Para mí es sumar. Para mí eso es lo único que importa, sumar. Entonces, bueno, en eso estoy.
Ya me alargué. Vamos a Muy descansar. bien, muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias, Vero, y No, bueno, hay que seguir el... te digo, en Japón hace muchísimos años, no solamente en las empresas, sino en las escuelas, bueno, se toma en un horario, los chicos duermen, como si durmieran las 7 un rato, o descansan o juegan a juegos de intelecto, pero generalmente descansan. Bueno, y las empresas también tienen hasta la estructura en la empresa misma organizada para que puedan hacer una siesta, pero lo ven como importante, no como que está perdiendo el tiempo, ¿no? Y creo que eso es valorable, ¿no? Sí, No sé acá si vamos a también llegar en las escuelas, bueno, en los jardines y también en escuelas Mm, primarias se está tratando de trabajar un poco eso. Nosotros lo sí, sabíamos trabajar la con los chicos, meditación. sobre todo, bueno, cuando hacíamos paseos o, por ejemplo, el momento de la lectura, del simplemente escuchar leer Ujú. para la parte de lectoescritura, para el niño, lo importante que era el escuchar leer y saber el significado que tenían las palabras cuando alguien las pronunciaba. Entonces, wow. cada cosa o la pausa para la respiración, no tengo que leer así como un loro, sino que tengo que hacer una pausa para poder respirar, la importancia de la respiración en todo momento, porque eso es fundamental. Y, y de ahí, ahí comenzamos el silencio. Y bueno, muchos lo practicamos con la oración, según las creencias religiosas de las que hablábamos, cada una tiene su espacio de silencio, de meditación, que ayuda a uno a encontrarse a uno mismo, a encontrarse con su ser espiritual o eh, aquello que necesita para tranquilizarse, para relajarse, para estar en paz. Eso es fundamental. Bueno, uy, cuántas Ujú. cosas hay para hablar, Vero, Nora, eh, gracias. Claro, no, por favor. escuchar leer. Así que bueno, Sí, les agradezco, ya también se nos va gracias. haciendo tardecito a nosotras y bueno, Vero, te deseo lo mejor el 2 de junio y a seguir Gracias, Nora. adelante con tu trabajo. Es muy importante lo que haces porque tenemos amigos de la tribu que los has acompañado. Los había invitado hoy, pero están en distintos horarios también. Patti está en Inglaterra, así que no nos podía seguir. Y bueno, Lo sé. ve a atender a tu hijo y tienes una hermosa tarea también como mamá, como profesional, que sos muy comprometida. Así que te deseo Esperemos muchos escucharte éxitos y lo en las mejor. próximas. Esperemos escucharte en las próximas reuniones, encuentros que tengamos. Ay, sí, estoy con mi chaparro que está chiquito. Entonces, a que crezca un poco más, estaré más libre y que sepan que estoy inspirado en ustedes, en todos Bueno, bueno. ustedes y que eso yo creo que si tuviera yo que elegir algo, elegiría eso, el silencio. Entonces, Ujú. gracias a ustedes. Y Bueno, las leo gracias. siempre, leo a todos. No siempre opino, pero los leo siempre. Un abrazo, buenas noches. Gracias, Vero, por ser parte de la tribu. Bye. Buenas noches a todos, buen descanso, Chao. que sigan bien. Gracias, Bye. gracias, Marce. Nos vemos.